Muy bien, chiquillos. Buenas noches a todos y todas. Está muy helado el día de hoy, muy, muy helado. Aparentemente está nevando, ¿cierto? Muy bajo en lo que es precordillera de nuestra zona y está haciendo mucho frío. La noche está muy, muy helada y el agua que está cayendo también está muy helada. Así que es una buena noticia que caiga nieve porque eso nos permite tener agua de reserva para las épocas estivales. Pero también hay que cuidarse porque si no, cierto, los cambios de temperatura, la inclemencia del tiempo nos pueden pasar la cuenta, nos podemos resfriar, nos podemos, cierto, agripar, ¿ya? Así que la invitación también es a estar calentitos, a abrigarse en esta noche muy, muy helada aquí en la zona de los ríos y que se avecina también un fin de semana bastante helado, ¿ya? Así que hay que cuidarse de estos cambios de temperatura, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, un gusto como siempre por compartir con ustedes y hoy día vamos a iniciar nuestra clase con un pequeño ejercicio, ¿cierto? Recapitulatorio de la clase anterior, ¿ya? Es decir, vamos a recordar algunas cositas que vimos en esa clase, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? En esa clase anterior analizamos o revisamos, ¿cierto? El periodo de la historia conocido como la prehistoria, ¿ya? Esta prehistoria que tiene como propósito, ¿cierto?, Eh, estudiar cómo es el proceso de evolución o de desarrollo de este ser humano, ¿ya? De desarrollo cultural que va teniendo, ¿ya? Desde que el hombre, ¿cierto?, está en el mundo hasta, ¿cierto?, formar las primeras civilizaciones, ¿ya? Y en eso, Buenas tardes, profe, disculpe. muy buenas tardes, bienvenida. Y en ese sentido, ¿cierto? Este viaje cultural que hace el ser humano marca un quiebre con un punto muy clave en la historia, que es la invención de la escritura, que ocurre aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo, ¿ya? Y antes de eso, ¿cierto? Nosotros mencionamos que había una división de esta prehistoria en tres grandes etapas: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Y aquí, chiquillo, viene la primera instancia de participación que van a tener ustedes, ¿ya? Entonces, vamos a hacer unas preguntitas de verdadero o falso, ¿cierto? Y ustedes me van contestando a través del chat si lo que yo les voy a consultar está correcto, ¿ya? Muy bien, vamos a decir lo siguiente entonces. Primera pregunta de repaso de la clase anterior. En el Paleolítico, ¿ya? En el Paleolítico, pregunta, ¿el ser humano es nómade? Verdadero. ¿Verdadero o falso? Hay alguien muy rápido me dijo que era verdadero. Vayan contestando nomás, chiquillos. Y yo para mientras estoy aquí aceptando a sus compañeros que vienen ingresando a sala. El Buenas ser tardes, humano... profesor. Muy buenas tardes, bienvenida. En el Paleolítico estamos en la primera pregunta de repaso. ¿El ser humano es nómade? Ahí están sus compañeros contestando, me dicen que sí o me dicen que es verdadero. ¿Ya? ¿Será nómade? ¿Será nómade? ¿Será nómade o no será nómade? Bueno, para darle la respuesta, ¿cierto? Yo les voy a contar que efectivamente este ser humano es nómade. Romina, alguien levantó la mano, parece. ¿No? Ya. Efectivamente, entonces, es nómade. ¿Y qué significaba ser nómade? Significaba que el ser humano, ¿cierto?, iba de un lugar a otro. Pregunta, ¿por qué iba de un lugar a otro? Ya, ahí me dijeron algo. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Cazaban. Cazaban. Los animales. Ya, muy bien. Por la comida, buscaba alimento, cazaban, razones de alimento, clima. Perfecto, ¿qué más? ¿Habrá alguna otra razón por la cual este ser humano era nómade?
Ya. Muy bien. Este ser humano, tal como ustedes lo mencionan, muy seguros en su intervención, efectivamente iba de un lugar a otro buscando principalmente alimento, ¿ya? Como ellos cazaban y recolectaban, se les acababa la comida en un lugar y tenían que irse a otro, porque los animales también se iban moviendo de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, por eso eran nómades, no tenían su alimento y como no tenían, tenían que salir a buscar. Ya. Bien, chiquillos, súper bien. Estuvieron atentos a la clase anterior. Tercera pregunta, también del Paleolítico. ¿Ya? Eh, tercera pregunta. Eh, ¿Cómo era el clima en ese tiempo? Frío. ¿Frío? ¿Caliente? ¿Templado? ¿Hacía calorcito? Frío, ¿Frío? profesor. Ya. Mucho. Muy bien. Vayan participando, chiquillos, porque esta es la idea para que yo esté viendo si de verdad están entendiendo lo que les cuento. Era muy frío. Usó el ejemplo de la película de la Era del Hielo para que lo recordemos. Es muy buena memoria, ¿eh? Muy buena memoria. Gracias, Ingrid, por su aporte. Efectivamente, chiquillos, chiquillas, el clima en este paleolítico era muy frío, era muy distinto el mundo a nuestro mundo actual, ¿ya? Grandes extensiones de hielo cubrían, ¿cierto?, nuestro mundo, y este ser humano se iba desarrollando en estas porciones de hielo, ¿ya? Y para eso se abrigaba bastante. De hecho, yo les contaba en esa clase que, por ejemplo, cuando cazaban estos animales, los mamuts, por ejemplo, ellos le cortaban la piel y con esa misma piel, con harta grasita, se hacían su abrigo, ¿cierto? Así que sí, era muy frío el clima en esa época. Súper bien, chiquillos. Ahora, la etapa del Paleolítico se termina, ¿ya? Y comienza la etapa del Neolítico, ¿ya? Este Neolítico que trae algunos cambios. Pregunta entonces, para ustedes. ¿El ser humano es sedentario en el Neolítico? Verdadero. Sí, es sedentario porque no se mueve, no se traslada para vivir. Ya. Se vuelve sedentario. Ya, ustedes muy seguros de sí me mencionan eso. Ya, ahí la compañera menciona un argumento. Perfecto. Efectivamente, este ser humano se vuelve sedentario. Ya, sedentario no quiere decir que no hace nada, ya como a veces ocupamos el concepto nosotros, sino que sedentario es que se establece en un lugar fijo. Pregunta, ¿ya? Pregunta. ¿Por qué se hace sedentario? ¿Qué lo lleva a eso? Que por el Por el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Ya, porque ellos mismos producen el alimento. ya, muy bien. Porque aprenden a domesticar los animales. La domesticación de animales. Ya, muy bien. Tienen más acondicionadas sus casas también, sus chozas. Perfecto. Y tienen zonas de pesca también. Ya, muy bien. ¿Alguien más, chiquillos? Ya, ahí están escribiendo acá en el chat. Súper bien. Súper bien. Estoy muy contento, chiquillos, con toda esta respuesta que ustedes me están dando, porque eso significa que están entendiendo lo que les estoy contando. Todo lo que ustedes dijeron es correcto, ya, todo. Ya. Comúnmente se resume esto en que el ser humano se vuelve sedentario porque domestica plantas y animales, ¿ya? Eso es como la frase común que se ocupa. Ahora, todo lo que ustedes dijeron es correcto porque es lo mismo, dicho de otra forma, ¿ya? Así que no se asusten, ¿sí? El ser humano se vuelve sedentario porque domestica las plantas, eso significa que ahora puede cultivar o puede desarrollar la agricultura,
¿cierto? Eso significa domesticar plantas. Yo puedo sembrar y cosechar, ¿cierto? Y domestico los animales, ¿cierto? Porque los animales ya no arrancan del ser humano, sino que se quedan con él, ¿ya? Y eso les permite que, por ejemplo, los pueda criar, los pueda reproducir y con eso pueda obtener su alimento. Entonces el ser humano ya no es sedentario porque era capaz de producir su propio alimento, ¿ya? Ahí la compañera por ahí dijo el tema de que las casas eran de mejor calidad, eso es correcto, ¿cierto? Tienen lugares más cercanos para ir a recolectar cosas. Y hay otro elemento que también es importante mencionar. ¿Cómo es el clima en esta época, en el Neolítico? Hacía más calor, ¿Hace más frío o hace más calor? más calor. Más cálido. Exacto. Más cálido porque hubo aprendieron a hacer fuego. Ya, Empiezan a haber estaciones. ya, perfecto. Perfecto, muy bien. Efectivamente, este clima, ¿cierto? A diferencia del del Paleolítico, es más cálido, ¿ya? Es mucho más cálido porque el clima se asemeja mucho al clima que tenemos actualmente, ¿ya? Y eso permite, ¿cierto?, que la tierra se descongele y el ser humano, ¿cierto?, pueda cultivarla, ¿ya? Porque es imposible cultivar sobre hielo, ¿cierto? Eso, si ustedes se dedican a la agricultura, lo saben mejor que yo, ¿ya? Que con hielo es imposible cultivar, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Domestica plantas de animales y además, ¿cierto?, hay un cambio en el clima, ¿ya? Perfecto. Entonces, este ser humano va evolucionando culturalmente. Y así, ¿cierto?, comienza a aumentar la población y comienzan a desarrollarse nuevos procesos de carácter social, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Hoy día, chiquillos, vamos a estudiar en esta horita que nos queda de clases las primeras civilizaciones. Es el título de la clase, ¿ya? Título de la clase, las primeras civilizaciones. ¿Ya? Para que lo anoten ahí en su cuadernito si toman apuntes. ¿Ya? Yo les voy a mostrar una presentación. Esa presentación luego se las voy a compartir a través de Don Eric para que se las haga llegar. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Muy bien. Voy a compartir en la pantalla, chiquillos, porque quiero partir esta clase mostrándoles un mapa. Está por acá. Espérenme por aquí. A ver, este creo que. Oh. ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? Profe, buenas tardes. Una consultita. ¿Eso que usted va a proyectar ahí está en los libros que nosotros tenemos en casa? No lo sé si está en el libro, ¿ya? Lo que sí, la materia sí está, ¿ya? Está en el módulo 1, ¿ya? Ya, módulo 1. Módulo 1, ahí estamos. Busque las primeras civilizaciones, Ya, listo. Gracias, profe. ¿ya? Pero los mapitas probablemente no están, porque estos son de internet, así que no creo que esté, ¿ya? Pero si no, no importa, porque yo igual se lo hago llegar, ¿ya? Ya, listo. Listo, gracias. Bueno, tenemos el mapita, ya estoy aquí. Quiero darle un poco de zoom a este mapa. Ya. Lo que ustedes están viendo en este momento, chiquillos, es un mapa del mundo, lo que se llama un mapa mundi o un planiferio. ¿Ya? ¿Por qué planiferio? Porque se muestra el mundo plano. Planiferio. ¿Ya? Y este mapita es muy simpático porque nos muestra los continentes que hay en el mundo. ¿Ya? Y nos da una representación de algunos animales que habitan estos espacios. ¿Ya? ¿Por qué les muestro este mapa, chiquillos? Porque es importante que ustedes, en primer lugar, se aprendan a ubicar espacialmente. ¿Ya? Y lo primero que uno tiene que aprender cuando trata de ubicarse espacialmente es dónde están los continentes. ¿Ya? Es el primer ejercicio que hay que hacer. ¿Ya? Partimos hace un tiempo atrás aprendiendo los números romanos. Ahora tenemos que aprendernos los continentes. ¿Ya? Es vital que se lo sepan.
porque si no, la historia que viene para adelante no la van a entender, ¿ya? Chiquillos, Chile, ¿en qué continente está ubicado? ¿Cómo se llama el continente? América. América del Sur. Ya, América del Sur, ¿cierto? Es decir, nosotros estamos ubicados en este continente, este que está aquí. Esto es América. Y la porción donde nosotros habitamos de América es lo que se conoce como América del Sur. Aquí. Esto es América del Sur. Y nosotros estamos aquí en la colita. Aquí. En ese bordecito naranjo, eso es Chile. No es más grande que eso. ¿Ya? Son 4.000 y tantos kilómetros de norte a sur de nuestro país. Y ahí está Chile. ¿Ya? Perfecto. Junto a Chile hay un océano. ¿Cómo se llama ese océano? Pacífico. 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 Ya, Pacífico. Perfecto. Si ustedes se han ido a bañar al mar, el océano con el que mojan sus patitas, ¿cierto? Es el océano Pacífico. ¿Ya? Para que no se olviden. Océano Pacífico. ¿Ya? Si han ido, por ejemplo, a algún lugar de la costa de aquí de la región u otras regiones de Chile, siempre van a dar con el mar Pacífico, el océano Pacífico. ¿Ya? Vamos a cruzar y nos vamos a ir hasta el otro sector, hacia el este, como se dice, ¿ya? Y hacia el este vamos a encontrar otro océano, y ese océano se llama el océano Atlántico, que es el océano que separa a América de África y Europa, ¿ya? Al océano Atlántico, ¿ya? Donde se hundió el Titanic, por ejemplo. ¿Se han visto la película Titanic? El barquito se hunde en el océano Atlántico. Y aquí vamos a encontrar un continente. Este continente se llama África, ¿ya? África. De hecho, África está más cerca que Europa. Usted quiere viajar por el mundo y quiere ir a algún continente, lo más cerca es ir a África, más que Europa, ¿ya? Esto sacadito que está aquí, que parece que calza perfecto con el rompecabezas, se llama África, ¿ya? Por su parte, un poquito más arriba, vamos a encontrar Europa, ¿ya? En Europa está, por ejemplo, España, Francia, Inglaterra, Grecia, Turquía. ¿Se han visto las novelas turcas, por ejemplo? Ya, Turquía está en Europa, ¿cierto? Europa, ¿ya? Por acá vamos a encontrar en esta otra porción de tierra, aquí, Asia, ¿ya? Y los principales países que están en Asia son Rusia y China, e India, ¿ya? ¿Sí? Asia. Acá abajo vamos a encontrar otro océano, que es el océano Índico, ¿ya? Índico. Y más hacia el este vamos a encontrar Oceanía, ¿ya? El continente de Oceanía, donde está Australia y Nueva Zelanda como los principales países, ¿ya? Y si uno sigue más al este, va a volver a Chile porque va a chocar con la costa de acá, ¿ya? Entonces, tenemos los continentes América, África, Europa, Asia, Oceanía, y a eso le vamos a sumar el último continente, que es el continente antártico, ¿ya? Donde viven los pingüinos, ¿ya? Que está al sur del mundo, ¿sí? ¿Ya? Y aquí, chiquillos, nuestra clase hoy día se va a detener en esta zona, ¿ya? Que está entre África y Asia, por aquí. Esa es la zona de interés para nosotros. ¿Por qué? Porque en este sector que le estoy marcando aquí, de hecho le voy a dar un zoom, este sector que está aquí, es donde van a surgir las primeras civilizaciones entre África y Asia, ¿ya? Aquí donde se ven unos camellos, unos elefantes, unos Alibaba, todas esas cosas, ¿ya? Por aquí va a surgir las primeras civilizaciones, ¿ya? Chiquillo, ¿alguna duda con el mapita? ¿No? Ya, perfecto. Profe, Dígame.
¿Dónde dijo que estaban las primeras civilizaciones? ¿África y? Entre África y Asia, en esta zona. Aquí. Ah, ya, perfecto. Ya, gracias, ya lo puse, gracias. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a salir de este mapa para compartir la presentación que les tengo el día de hoy. Ya, como dicen por ahí, dígame, Ingrid. Disculpe, profe, ¿cuál es el nombre del quinto continente? Oceanía. Gracias. Moisés. Profe, yo vengo llegando recién, alcancé a engancharme en África y Asia, primeras civilizaciones, ¿cierto? Hay que estudiar algún libro de los que tenemos acá en esa parte, ¿no? El contenido está en el módulo 1. ¿Ya? Busquen, Módulo uno. sí, busquen ahí las primeras civilizaciones. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya de la próxima clase yo voy a tener los libros, así que ahí ya les voy a dar instrucciones más claras. ¿Ya? Bueno, Bien. okay. Gracias. Ya. Confírmeme, por favor, si se ve la presentación. Si alguien me dice que sí, se lo agradezco. Sí, profe. Sí. Ya. Vale, es que no los veo en el chat, entonces no puedo, ¿ya? Pero gracias. Chiquillos, miren, las primeras civilizaciones, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros vimos la imagen del Paleolítico donde había una familia como chiquitita, que estaban ahí comiéndose un asado, que habían cazado un animal, pero que era muy poquita gente? ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿Sí? Perfecto. Quiero que miren ahora esta imagen que estamos mostrando aquí. ¿Qué es lo que ven? No la interpreten. ¿Qué es lo que ven? Gente, mucha. Ya, mucha gente. ¿Qué más? Mucha gente. Ya. Bien. ¿Qué más? Un edificio. Veo una deidad y gente en posición de oración. Ya, deidad, gente en posición de oración. ¿Qué más? Edificio, me dijo Escalera. por ahí. Escalera. Ya. ¿Algo más? Como una especie de banda de música o algo así, se ve borroso. Ya, eso de aquí. Sí. Ya, Si no me perfecto. equivoco, hay un santo ahí arribita en esa imagen. Ahí, No. Ese. ahí, sí, ese Ya. que está ahí. Ese que está ahí. Ya. Ujú. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algo que se me escape? ¿Algo que no haya visto? Las vestimentas son diferentes. Las vestimentas son diferentes. Perfecto. Muchas joyas. Joyas. Ya, muy bien. Súper bien. Súper bien. Ya. Ya. Chiquillos, miren. Todo lo que ustedes me están diciendo es correcto. ¿Ya? Y en el fondo, ¿por qué les muestro esta imagen? Es para que ustedes ya comiencen a imaginarse cómo era la vida en estas primeras civilizaciones. ¿Ya? Lo que ustedes técnicamente están viendo aquí, hay un micrófono prendido para que lo apaguen, por favor. Si no, yo lo apago de acá. Eso, gracias. Todo lo que ustedes vieron ahí es correcto. ¿Ya? Hay joyas, hay deidades, hay otra ropa, hay escalera, hay edificios. ¿Ya? Lo que ustedes técnicamente aquí están viendo es un templo. ¿Ya? Este es un templo. Y si ustedes se dan cuenta de algo, estas personas como que van tirando algo que sostiene esta persona que está como deidad, ¿cierto? Como líder. ¿Sí? Entonces, espérenme un poquito. Entonces,
Entonces, estaba acá. Entonces, la vida dentro de las primeras civilizaciones es distinta. ¿Y por qué es distinta? Porque era más compleja, ¿ya? Ya las decisiones no se toman entre 8 o 10 personas, ahora son miles de personas las que comienzan a habitar sobre un mismo entorno, y eso ya lo vuelve más complejo, ¿ya? Esa es como la primera idea que tienen que quedarse ustedes, ¿ya? La vida del ser humano comienza a ser más compleja, porque culturalmente se vuelve más complejo, ¿ya? Vamos a ver las características de estas primeras civilizaciones, ¿ya? Para que lo vayan entendiendo. No pierdan de vista esta imagen, síganla manteniendo ahí en su cabeza, porque les va a servir para entender lo que viene, ¿ya? Ya. Desde el Paleolítico al Neolítico llegamos a la civilización, ¿ya? Como ya les decía, ¿cierto? La civilización es algo mucho más complejo, ¿ya? ¿Cuáles son las características de una civilización? Las vamos a ver aquí. Ya. Estos chiquillos, si quieren lo anotan, si quieren les sacan una foto. Perdona, pero es que viene entrando personas tardecito. Ya. Vuelvo. Chiquillos, como les decía, esto si quieren ustedes lo anotan, le pueden sacar una foto, un pantallazo, o si no, ¿cierto? Esperan a que yo le envíe la presentación y lo copian con calma. Ahí usted decida, ¿sí? Aquí, en este esquema, ¿cierto? Hay características que son propias de una civilización, ¿ya? ¿Qué es lo que hace distinto a una civilización de un pueblo que nosotros vimos en el Paleolítico? Varias cosas. Lo primero, chiquillos, es que la civilización logra desarrollar un sistema de escritura o contabilidad, ¿ya? Es decir, es capaz de dejar registro de lo que hace. Esperen un poquito, por favor. Gracias. Volvemos. Ya, el ser humano del Paleolítico y del Neolítico no escribe, ¿ya? En las primeras civilizaciones sí lo logra hacer. Tiene un sistema de escritura, que es un sistema de símbolos, ¿ya? Que se le asigna un significado, eso es escritura, ¿ya? Y contabilidad para llevar, ¿cierto?, la cuenta de las cosas que tienen, ¿ya? Así como un libro contable, ¿cierto? Ya, ellos también desarrollaron un sistema de ese estilo, ¿ya? ¿Qué es otra cosa que caracteriza a una civilización? Algo muy, muy importante, chiquillos. Es la construcción de ciudades, ¿ya? Ciudades. El ser humano del Paleolítico, del Neolítico, no habita en ciudades, habita en pequeñas comunidades, en aldeas, cosas así. Las primeras civilizaciones se originan por el surgimiento de las ciudades, ¿ya? Y además, eso va de la mano con que la población de esas ciudades es muy numerosa. Por eso, si ustedes recuerdan la imagen que vimos hace un ratito atrás, había mucha gente, porque población muy numerosa y hay construcciones muy grandes, ¿ya? Entonces, la vida urbana es el eje de estas primeras civilizaciones, ¿ya? Dejan atrás un poquito la idea del campo y se instalan ahora en las ciudades, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tiene la civilización? Estamos aquí en la parte 3. Dice que tiene una gran productividad económica, ¿ya? Son capaces de producir muchas cosas y esas cosas las pueden comenzar a comerciar con otros lugares, con otros pueblos, ¿ya? ¿Sí? Tienen un gobierno centralizado, ¿ya? Es decir, hay una cabeza que dirige todo, ¿ya? De hecho, si volvemos a la imagen anterior, esa persona que iba como en andas, como se llama, ese probablemente era el líder, y ese era el que gobernaba a toda esa población, ¿ya? Entonces es un gobierno que es centralizado. Hay una persona que dirige y controla todo, ¿ya? Y además, estas primeras sociedades, a pesar de su avance cultural, son jerarquizadas, es decir, hay clases sociales que son más importantes que otras y además son esclavistas. ¿Qué significa eso? Que tienen esclavos, ¿ya? Para que hagan el trabajo duro, ¿ya?
En la cumbre de la pirámide, por supuesto, estaba el gobierno, ya, comúnmente un rey o un monarca, ya, la familia del rey, ¿cierto? Lo que es el sistema religioso, los militares, ¿cierto? Campesinos y finalmente los esclavos. Esa era como la estructura común de estas sociedades, ¿ya? Los esclavos siempre lo más bajo de la pirámide, pero era que finalmente sostenía todo el resto, porque el trabajo del esclavo permitía tener cosas, ¿ya? Y el esclavo, que era una persona, era visto como una mercancía, se podía vender a cualquier persona, a otra persona, ¿ya? Es decir, usted perdía su derecho de elección, sino que había un dueño suyo y ese dueño suyo lo vendía a otro, ¿ya? ¿Qué otra cosa caracteriza a las primeras civilizaciones? La arquitectura monumental. ¿Qué es la arquitectura monumental? Cuando hablamos de arquitectura monumental estamos hablando de grandes construcciones. Por ejemplo, en la foto que vimos, lo que ustedes vieron ahí era un templo, ¿ya? Y ese templo era gigante, ¿cierto? Muy avanzado para la época, ¿sí? Y ese templo obviamente fue construido por esclavos, ¿ya? Lo que da cuenta que estas primeras civilizaciones tenían también manejo o conocimiento de ingeniería, es decir, cómo hacer la construcción, en qué lugar hacerla para que no se le hunda, para que no se le mande abajo, cómo colocar los palos, los fierros para que la cosa resista, ¿cierto? Entonces, tenían también conocimiento de ingeniería, ¿ya? Y va de la mano con un gran desarrollo científico, ¿ya? Es decir, ellos tenían conocimientos, ¿ya? Manejaban, ¿cierto?, el tema de las estaciones del año, manejaban, ¿cierto?, las posiciones del sol, ¿ya? Manejaban también las estrellas, entre otras cosas, ¿ya? Sabían hacer cálculos complejos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder sostener esta vida en sociedad, ¿sí? Entonces, las primeras civilizaciones, chiquillos, son sociedades extremadamente complejas, ¿ya? Extremadamente complejas, y finalmente, ¿cierto?, son como los antepasados, ¿cierto?, de lo que nosotros somos hoy en día, ¿ya? Que habitan en la ciudad, tienen comercio, tienen construcciones, ¿cierto? Tienen estructuras jerarquizadas, ¿ya? Y gran conocimiento de la ingeniería, ¿ya? Preguntas con esta primera parte. Pregunte, porque no veo quién es, por favor. Adelante nomás. No sé si hay un problema con el micrófono. ¿Ahora sí? Ya, pues, ¿No? Ya. ¿Se quedó el micrófono prendido, chiquillos? Gracias. Muy bien. ¿Chiquillos, alguna pregunta? Voy al chat a mirar si hay alguna pregunta. No. Profe, en esas épocas había minería porque veía ahí que usaban bastantes joyas de oro al parecer, entonces me preguntaba si había minería en aquella época. Sí, hay minería, hay conocimiento de los metales, ya lo saben trabajar, los vuelven dúctiles, es decir, los pueden amoldar, eso significa que sea dúctil, un metal, ¿ya? Entonces podían hacer eso, y ese conocimiento de los metales también les permitía a ellos generar construcciones, ¿ya? Si bien el fierro como tal no existe, ¿cierto? Las tiras de fierro que nosotros conocemos hoy en día para construir, sí manejan el tipo de metal para dar sostén a algunas construcciones, ¿ya? Comúnmente las grandes construcciones eran de piedras, grandes ladrillos de piedra que iban colocando uno tras otro y era un trabajo hecho por esclavos, principalmente, ¿ya? Eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Chiquillos? profe, Dígame. defina compleja porque se comienza a ser más compleja. Sí. ¿Qué significa que comienza a ser más compleja? ¿Qué significa en la práctica? Significa que comienzan a desarrollar otro tipo de habilidades
¿ya? Habilidades, Comienzan, ya, más habilidades. sí, tiene más habilidades, ¿cierto? Comienza a habitar en ciudad, por ejemplo, construye, Bien. ¿ya? Bueno, comienza a ser más compleja, tener más habilidades para construir. Exacto. Ya, Tiene perfecto. mayores conocimientos científicos, ¿ya? Eso lo vuelve complejo, Muy bien, gracias. ¿ya? Eso, excelente pregunta. Muchas gracias, Moisés. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Ya. Vamos a avanzar en la presentación entonces. Ya. Miren este mapita. Este mapita es un zoom a esa zona que yo les indiqué en el primer mapa que les mostré. ¿Ya? Por acá arriba está Europa y aquí está África. Hay una parte de África. ¿Ya? Aquí. Y por acá arriba está Asia. ¿Ya? Chiquillos, las primeras civilizaciones que comienzan a existir por allá por el año 4000 antes de Cristo, ¿ya? Son estas 4 que están ahí en pantalla, ¿ya? Mesopotamia, Egipto, India y China, ¿ya? La más antigua de las 3 es Mesopotamia, ¿ya? Alrededor del 4000 antes de Cristo, un poquito antes puede ser, ¿ya? 4000 antes de Cristo, ¿sí? ¿Por qué es la primera? Porque además, cierto, en Mesopotamia se descubre o se inventa la escritura, ¿ya? Actualmente, el vestigio más antiguo de escritura que existe viene de esta civilización, de Mesopotamia, ¿ya? Aquí. Y hoy día, chiquillos, Mesopotamia es el actual país de Irak, ¿ya? En Irak, ¿cierto?, se desarrolló Mesopotamia, ¿ya? Que es la civilización más antigua de la cual tiene registro el ser humano. Dígame. ¿No? Ya. Luego tenemos el surgimiento de estas que son relativamente paralelas, Egipto, India y China, ¿ya? ¿Sí? Que se desarrollan como en paralelo, ¿ya? Egipto, China e India. Nosotros, chiquillos, hoy día muy rápido vamos a ver Mesopotamia y Egipto, ¿ya? India y China la vamos a dejar fuera, ¿ya? ¿Por qué? Eso tiene su explicación desde el punto de vista pedagógico, ¿ya? Básicamente porque Mesopotamia y Egipto van a tener influencia en la historia del desarrollo de la humanidad de esta parte del mundo, ya de lo que es Europa y América, ¿sí? India y China básicamente tienen desarrollo en la zona asiática, ¿ya? Está mucho más alejada de nosotros, por eso no los vamos a estudiar, solo se los menciono, ¿ya? Pero Mesopotamia y Egipto sí, van a tener repercusión en nuestra cultura, ¿ya? ¿Ya? Por eso. Pero vamos a ver características muy esenciales, ya nada muy complejo. Así que no se me asusten. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, chiquillos, Mesopotamia, que es la civilización más antigua donde nace la escritura, ¿cierto? Hoy en día es Irak. ¿Ya? Irak. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y en esta parte, ¿cierto? Que hoy en día es de mucho desierto, en ese tiempo era de mucha fertilidad. Y esta parte se le conoce también como la media luna fértil entre Egipto y Mesopotamia, ¿ya? Porque era en esa época, como les decía, una zona muy fructífera, muy rica para desarrollar agricultura, ¿ya? Hoy en día eso es mucho desierto, ¿ya? Chiquillos, ¿vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna pregunta? Por favor, porque no quiero dejar a nadie perdido. Solo para ver si entendí bien, en Mesopotamia había mucha tierra fértil y por eso era próspera, y ¿Correcto? hoy día es puro desierto. Sí, mayormente desierto, correcto. Bien, Gracias. perfecto. ¿Ya? Es más, chiquillo, por ejemplo, la ciudad más antigua del mundo, que se reconoce como la ciudad de Urk, que tiene aproximadamente unos 4000 años, ya está Babilonia también por ahí, son ciudades que si uno las busca en la Biblia aparecen, ¿ya? Son ciudades bíblicas también aparecen, ¿ya? Como para que vayan conectando también con esa parte, ¿sí?
Profe, una consultita. Dígame. Mesopotamia con Egipto, ¿qué cosa dijo que qué cosa tenían en común? Yo les dije que tenían en común que eran unas zonas bastante fértiles para desarrollar agricultura y ganadería, Ah, ya, gracias, profe. ¿ya? Y ahí fue que les dije que esta zona era conocida como la media luna fértil, ¿ya? ¿Ya? Que en el fondo la parte más, por así decirlo, más rica era una forma de media luna, ¿ya? Pero eso es imaginario nomás, ¿ya? Eso, ¿ya? Algo de nuevo del mapa, perdón, chiquillos, porque me piden entrar a clase y eso fue, ya. Ya. Avancemos. Ya. Ahora, ¿qué otra característica permitió el surgimiento de estas primeras civilizaciones? ¿Ya? Una de las grandes posibilidades que tuvieron estas primeras civilizaciones fue que se desarrollaron en torno a ríos, ¿ya? Sin la existencia de agua era imposible que se desarrolle, ¿sí? Por ejemplo, Mesopotamia se desarrolla en torno al río Tigris y Éufrates, ¿ya? Ríos que existen hasta el día de hoy, ¿ya? Tigris y Éufrates. Y el caso de Egipto se desarrolla en torno al río Nilo, un río que también existe hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, el agua va a posibilitar, ¿cierto?, que estas civilizaciones puedan desarrollarse. Van a aprender a controlar el agua, a las crecidas de los ríos, ¿cierto?, a manejar de buena forma el recurso, ¿ya? Y con esa agua, ¿cierto?, van a poder sostener también a la población que va a ir llegando a habitar estos espacios, a las zonas urbanas principalmente, ¿ya? Sin esa existencia de agua o de estos ríos, esta civilización hubiese sido muy difícil que surgieran, ¿ya? Y para poder ordenar, ¿cierto?, la vida en sociedad tenían que tener leyes, como cualquier sociedad, ¿cierto? Las leyes existen, finalmente, chiquillos y chiquillas, porque se necesita regular la vida social, ¿ya? Y por eso existen las leyes, ¿sí? Así que eso, ¿ya? Entonces, la existencia de ríos, ¿cierto?, va a posibilitar el surgimiento de las ciudades y también el surgimiento de leyes para regular la vida urbana, ¿ya? Eso van a ser una de las grandes características de estas primeras civilizaciones, ¿ya? Les mencioné que en Mesopotamia los dos ríos principales son el Tigris y Éufrates. Tigris, Éufrates. Mientras que en Egipto, el río Nilo, ¿ya? Esos son los ríos principales de estas primeras civilizaciones, ¿ya? Chiquillos, ¿vamos bien o alguien se perdió? Vamos bien, profe, ¿Vamos bien? por mi parte. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los demás? ¿No? Ya. Muy bien. Vamos a conocer un poquito a Mesopotamia. ¿Qué tienen que contar nuestros buenos amigos de Mesopotamia? Que se reconoce como la civilización más antigua de la humanidad. Tiene aproximadamente 4.000 a 4.500 años de existencia, ¿ya? Antes de Cristo, ¿ya? Aquí, ¿se acuerdan que yo les mencioné de la media luna fértil? Bueno, esta era digamos, el área de desarrollo de la agricultura y la ganadería en estas civilizaciones, ¿ya? Mesopotamia, que está aquí, entre los ríos Tigris y el río Éufrates, y el río Nilo, que desarrolla a Egipto, ¿ya? Ahí está, creciente fértil o media luna fértil, ¿sí? ¿Qué cultivaban principalmente estas civilizaciones? Como dice aquí el texto, trigo y cebada, ¿ya? Legumbres, lentejas, cabras, ovejas, vacas, cerdos, era lo que principalmente ellos desarrollaban, pero en grandes cantidades porque eso les permitía alimentar, ¿cierto?, a una mayor cantidad de población, ¿ya? ¿Sí? Ahora, no es relevante, ¿cierto?, que ustedes aprendan qué era lo que
consumían ellos principalmente, pero que sí entiendan que en este contexto lograron desarrollar su agricultura y su ganadería a gran escala. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Sí? Bien, vamos ahora sí a conocer a estos amigos de Mesopotamia. Ya. Mesopotamia está aquí, esto es solo como idea, el mapa cada vez se va haciendo más chiquillo, más chiquito, perdón, ¿ya? Y en esta zona pintadita de verde se desarrolla principalmente la civilización de Mesopotamia. Y aquí están algunas de las ciudades más antiguas del mundo, ¿ya? Uruk, Nippur, Lagash, ¿ya? Entre otras, ¿sí? Que logran existir en estas primeras ciudades de Mesopotamia, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿qué características tenían? Ya, aquí, chiquillo, en esta imagen es básicamente como sería, ¿cierto?, una ciudad en Mesopotamia. ¿Ya? Así. Si ustedes miran bien la imagen, ¿cierto? Acá se ve un río, supongamos que es el río Tigris, para darle una idea. ¿Ya? Este río, ¿cierto? Si ustedes ven aquí, el agua viene entrando y permite el regadío de los cultivos. ¿Ya? Entonces tienen un control sobre el río. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, hay muros. ¿Ya? Las ciudades de Mesopotamia, chiquillos, tenían muros. Tenían muros. Y esos muros eran de protección. Básicamente, ¿de qué? De protección de otros pueblos. ¿Ya? Y dentro de la ciudad se desarrollaban templos gigantes. Y esos templos se llamaban sigurat. ¿Ya? ¿Se acuerdan el de la primera foto que está aquí? Ya, ese es un sigurat. ¿Ya? Ese. Que son en el fondo como especies de pirámides, pero escalonadas. ¿Ya? Nosotros las pirámides las conocemos así por el tema de las pirámides de Egipto, ¿cierto? Que son como las cuadraditas, o sea, perdón, las triangulares. Perdón, las triangulares. ¿Ya? En Mesopotamia, ¿cierto? Los templos tenían forma de pirámide, pero no eran tales, sino que eran pirámides escalonadas. Decía, una base, otra base, otra base, cada vez más pequeña hasta llegar a la cúspide. ¿Ya? Ese es un sigurat, el que está aquí, un sigurat en construcción. ¿Ya? Y a la zona de acá afuera, ¿cierto? Habitaba también gente que se desarrollaba principalmente al comercio y que en algunos momentos de la semana podía entrar al mundo adentro de la ciudad comercial. ¿Ya? Y estas primeras civilizaciones eran politeístas. ¿Saben ustedes lo que significa que sean politeístas? Sí, que adoraban a muchos dioses. Perfecto, muy bien. Los dioses que adoraban esta civilización no eran como los dioses o el dios que nosotros tenemos como concepción, ¿cierto? Como un dios creador, ¿ya? Un dios único, ¿sí? Sino que ellos le otorgaban divinidad, por ejemplo, a la lluvia, al viento, al sol, ¿ya? Al agua, a los truenos, ¿ya? Le otorgaban rasgos de dioses a los elementos de la naturaleza, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma ellos lograban explicarse por qué sucedían ciertos fenómenos, ¿ya? Por eso tomaban estas formas, digamos, de la naturaleza y las volvían dioses, ¿ya? Por eso, y eso los transformaba en politeístas, creían en varios dioses. Nosotros hoy en día la concepción que tenemos de Dios, ¿cierto? Un Dios unitario, único, Dios creador, ¿cierto? ¿Ya? Lo que es comúnmente profesa las religiones, ¿ya? Pero en esta época no. En esta época eran politeístas y la visión de Dios es distinta, porque a Dios se le asignaban a los fenómenos naturales, ¿ya? ¿Cómo podían explicar, por ejemplo, de que ocurriera una inundación? No era porque venía un fenómeno climático, sino era porque el dios de la lluvia estaba enojado con ellos porque habían hecho algo mal. Entonces tenían que portarse bien. ¿Ya? Esa era la lógica. ¿Ya? Si había mucha sequía era porque hicieron algo mal y el dios sol estaba enojado. No les mandaba lluvia.
Entonces, había que hacer algo, ¿ya? Era como esa la lógica, ¿sí? Entonces, chiquillos, las ciudades de Mesopotamia, entonces, volviendo a la idea, eran ciudades independientes unas de otras, cada una tenía su propio rey y tenían estas características, ¿ya? Ciudades amuralladas, con templos al medio y con una vida comercial en algunos días en particular, ¿ya? Eso, ¿sí? ¿Dudas, chiquillos? ¿Muy bien con la hora? Sí, que no me quiero pasar de la hora. Hay que pasar lista, profe. Sí, son las 8. Marquen la lista, por favor, en el chat. Antes que me olvide. Gracias por el recordatorio. Ya, ahí están marcando la lista, perfecto. Ya. ¿Todos se registraron? Perfecto. Ya, chiquillos, vamos a avanzar para terminar de conocer un poquito a los mesopotámicos y de ahí vamos a ver un poquito de Egipto. Ya, muy, muy poquito. Por acá. Ya, salimos aquí de las ciudades. Bueno, Mesopotamia, ¿cierto?, desarrolló el primer sistema de escritura que se ha descubierto hasta ahora. Puede que haya otro más antiguo, no lo sabemos, pero lo que se ha descubierto hasta ahora es este, ¿ya? Ellos desarrollaron la escritura cuneiforme, ¿ya? Esta escritura cuneiforme, en vez de escribirla como nosotros escribimos en papel o en el computador, ¿cierto?, ellos lo escribían en tablillas de arcilla, ¿ya?, como la que está aquí, ¿ya? ¿Sí? Y ese sistema de signos se le otorgaba un significado, ¿sí? La escritura cuneiforme, ¿sí? Que lo hacían con un palito, ¿cierto? Y sobre arcilla iban escribiendo las cosas que sucedían o los registros de contabilidad, ¿ya? Es el primer sistema de escritura que se conoce, ¿ya? Para que ustedes entiendan, chiquillos, la escritura es un sistema de símbolos, son signos a los cuales se le asigna un significado, ¿ya? Nosotros, el español, ¿cierto?, o el castellano, le asignamos significado a estos símbolos y le damos un sonido y un sentido, ¿ya? Ellos tenían este sistema, ¿ya? La escritura cuneiforme, ¿sí? Finalmente, tenemos que decir que la sociedad en Mesopotamia era muy estratificada. Como ya les mencioné, los esclavos estaban abajo y, por supuesto, digamos, el rey, el emperador estaba en la cúspide. Y entre medio se repartían el resto de los cargos, ¿ya? La familia del rey, los escribas, los sacerdotes, los militares, los campesinos y los esclavos, que eran la cola de este sistema, ¿ya? Es que eso es un poquito lo que muestra esta pintura, ¿ya? Que está acá abajito, ¿sí? Y además, ellos desarrollaron un sistema de leyes que se conoce como el Código de Leyes también más antiguo de la humanidad, que se llama el Código de Hammurabi. No sé si ustedes conocen el dicho que dice ojo por ojo, diente por diente. Ya. Ese dicho está inspirado en este código. Este código, que establecía a grandes rasgos, establecía que si uno cometía algo, ¿cierto?, debía ser castigado de la misma forma. ¿Cómo es eso? Si usted, por ejemplo, no sé, le produjo daño a una persona y le hizo daño en su ojo, su castigo era recibir el mismo castigo que había provocado. Entonces también que tenía que recibir un castigo en el ojo, ¿ya? Eso era como esta ley, así establecía, así de rígida era, ¿ya? Eso era ojo por ojo, diente por diente. Si tú me sacaste el ojo, a ti se te va a sacar también el ojo como castigo, ¿ya? Y este es el primer código de leyes que existe, ¿ya? El código de leyes escrito, ¿sí?
El código de Hammurabi, que era un personaje ahí de Mesopotamia que se dedicó a hacerlo, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Entonces, si ustedes decían un poco ese dicho viene de aquí, de este código, ¿ya? El código de Hammurabi, nacido en Mesopotamia, muy, muy antiguo, ¿sí? Decía otras cosas más, pero no nos vamos a meter en eso, quedémonos ahí nomás, ¿ya? Chiquillos, dudas, consultas. Sí, me saltó una duda, no tiene nada que ver a lo mejor, pero ¿este código es más antiguo que la tabla de Moisés Ya, en años? buena pregunta. Sí, es más antiguo. Es más antiguo. ¿Sí? Profe, y esto ocurrió todo en estos códigos, todas estas cosas son de ahí de Mesopotamia, ¿cierto? Sí, son todos de Mesopotamia. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Muy bien. A grandes rasgos, chiquillos, para cerrar con Mesopotamia, ¿qué es lo que ellos lograron? ¿Cierto? Desarrollaron astronomía, matemáticas. Sin matemáticas era imposible que construyeran esto, ¿eh? Es imposible, y si hay algún maestro aquí, se sabe que hay que saber matemáticas para construir, si no, la cosa se manda abajo, ¿ya? Ellos desarrollaron un calendario lunar de 28 días, ¿ya? La luna tiene ciclos lunares de 28 días, ¿ya? Y eso les permitía a ellos ubicarse en el tiempo, ¿sí? Desarrollaron el sistema sexagesimal, es decir, un sistema basado en el número 60. Por ejemplo, calculaban las horas en 60 minutos y en 60 segundos, ¿ya? Eso es el sexagesimal, ¿ya? Y tenían sistemas de regadío, ya muy, muy avanzados, como por ejemplo el que mostramos en esa caricatura, hace un par de imágenes atrás. Ese sistema de regadío ellos lo desarrollaron, ya controlaban el río, permitían que el río entre durante algunas etapas y después cerraban y el agua bajaba y podía regar los cultivos, ¿ya? Entonces es una civilización muy, muy avanzada, ¿ya? A pesar que está muy atrás en el tiempo, logran tener grandes avances, ¿ya? Grandes avances, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista y de la ingeniería, ¿ya? Eso, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Profe, yo le voy a hacer una consulta, la verdad es que a lo mejor se van a reír de lo que le voy a preguntar, pero yo no sé qué significa astronomía. Astronomía, ya. La astronomía tiene que ver con el estudio de los astros. ¿Cuáles son los astros? La luna, el sol, las estrellas, las cosas que se ven en el cielo, para hacerlo más simple. Ya, profe, ¿Ya? profe, muchas gracias. Esa es la Gracias. astronomía. Todo lo que se ve en el cielo, que nosotros solo lo podemos ver, pero no podemos tocarlo, ¿cierto? ¿Ya? Y que esas cosas se mueven y se mueven bajo ciertos patrones y ellos lograron cierto desarrollar, ¿ya? ¿Sí? Pregunta, ¿a los habitantes de Mesopotamia se les dice los sumerios? Sí, se le dice los sumerios. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? El chat no lo veo, si no, no sé si hay más dudas. Voy a ver el chat por si hay algo ahí. Ya, no hay nada. Perfecto. Vamos a conocer a los egipcios porque se está yendo la hora muy, muy rápido. De los egipcios a lo mejor tenemos más referencia. ¿Ya? Bueno, los egipcios, ustedes bien saben, mejor que yo, ¿cierto? ¿Por qué son famosos los egipcios? Por las pirámides. ¿Y por qué más? ¿Por qué más son famosos Las los egipcios? momias. Por los faraones, por las momias, Por los Por faraones. los faraones. Ya. Muy bien. Y las esfinges, las que están aquí, esas son esfinges, ¿cierto? Que son figuritas que tienen formas, ¿ya? Pero comúnmente son famosos por las momias, los faraones y las pirámides, ¿ya? Las pirámides de Egipto que están perfectamente bien hechas. Nadie se explica cómo las hicieron, pero las hicieron, ¿ya? Chiquillos, ¿qué podemos decir de los egipcios a grandes rasgos? Bueno, los egipcios, como ya les mencioné, se desarrollan en África, pero en torno al río Nilo. El río Nilo es el principal
¿cómo decirlo?, eje de esta civilización, ¿ya? Y dentro de las principales ciudades que se destacan, ¿cierto?, dentro de este río Nilo, está Memphis, está más cercano donde están las pirámides hoy en día, y Tebas, que es la otra gran ciudad que tiene Egipto, ¿ya? El Egipto antiguo, no el actual, por si acaso, ¿ya? Lo importante aquí a resaltar, insisto, es que Egipto se desarrolla en torno al río Nilo. Sin el río Nilo, Egipto no hubiese permitido su existencia, ¿ya? Eso como primera cosa. Bueno, ¿qué otra cosa ellos lograron desarrollar? ¿Ya? Lograron desarrollar un sistema en que, un sistema de agricultura en que sembraban cercano al río. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el río dejaba un barro que era como un abono, ¿ya? Ese barro se llamaba el légamo, ¿ya? ¿Sí? Y ese légamo, ¿cierto?, permitía que las cosechas que ellos hacían fueran abundantes. Si ustedes miren esta imagen que está aquí, donde tengo el cursor en este momento, ¿ya? Ahí está el río en su proceso normal, y el río en época de crecida, ¿cierto?, se abre, ¿ya? Abarca más espacio, ¿ya? Y ese espacio, ¿cierto?, eso se cubría con el légamo, ¿ya? Y ese barrito, ¿cierto?, era el abono que ellos tenían para poder sembrar, ¿ya? Eso lo hacían a lo largo de todo el río, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, también son conocidos los egipcios, por los papiros, ¿ya? Los papiros, ¿cierto?, que eran una planta, pero que después lo lograban transformar en papel, ¿ya? ¿Sí? Y en ese papel ellos podían escribir y podían dibujar, ¿ya? En lo que sí eran muy buenos los egipcios, chiquillos, era en el dibujo, ¿ya? En todas estas representaciones que ellos hacían, las hacían sobre papiros, ¿ya? Papiros, ¿sí? Aquí se observan, por ejemplo, este que está aquí, una foto, digamos, real de un papiro egipcio, que se conserva en muy buen estado hasta el día de hoy, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, los egipcios son muy buenos agricultores, ¿ya? Muy buenos agricultores, lo que les permite también sostener a una gran cantidad de población, ¿ya? La población de Egipto es muy, muy numerosa, es muy grande, ¿ya? Eso, ¿ya? Pregunta, alguien levantó la mano. Sí, profe, ahí dice que exportaban lino y papiro. El lino era una tela, ¿verdad? Sí, ¿La hacían también de las plantas? también la hacían de las plantas. Muy bien, gracias por el aporte. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Ya. Vamos a las otras características de Egipto, ¿ya? Bueno, la máxima autoridad de Egipto, chiquillos, era el faraón. Alguien levantó la mano. Pregunte nomás, por favor. O alguien escribió, porque no tengo alcance del chat, perdón. El papiro es un papel, ¿ya? Ese es el papiro, ¿ya? Para el que estaba preguntando, Nilton, ¿ya? El ¿Y papiro, el lino, profe, el lino que no entendí? el lino es tela, ¿ya? El lino es una tela y el papiro es papel, ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Ambos de origen vegetal, ¿ya? Eso. ¿Ya? ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Chiquillos, entonces, volvamos aquí. El faraón, hay un micrófono prendido, chiquillos, para que lo paguen, por favor. Ya, ahí está, gracias. Muy bien. La autoridad máxima entonces del Egipto era el faraón, ya lo que usted había mencionado al principio. Faraón es el más importante, de hecho era considerado casi un dios, el faraón,
¿ya? Una sociedad jerarquizada, como lo muestra la pirámide, ¿cierto? Al igual que los de Mesopotamia eran politeístas, pero ellos lograron desarrollar una práctica que era el de poder preservar el cuerpo, sobre todo el faraón, que es el embalsamar, ¿ya? Que es en donde se le agrega al cuerpo una especie de crema, ¿cierto? Se le sacan todo lo que es las cavidades interiores al cuerpo y el cuerpo logra preservarse, ¿ya? Lo que ha permitido, ¿cierto?, hoy en día a los arqueólogos descubrir cuerpos prácticamente intactos de faraones muy, muy antiguos, ¿ya? Ese es embalsamar. Con eso ellos, por ejemplo, de aquí vienen, por ejemplo, las momias, ¿ya? Porque junto con preservar el cuerpo, algunos lo envolvían, y ahí vienen las momias, ¿cierto? Con toda la representación que existe hasta el día de hoy de las momias, ¿ya? Pero ese era el objetivo, era preservar el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué querían preservar el cuerpo? Porque ellos creían, ¿cierto?, que cuando la persona se moría, se iba a otro lugar, sobre todo el faraón, se iba a otro lugar, ¿ya? Y en ese lugar tenía que estar intacto, conservado, ¿sí? Entonces, por eso ellos preservaban este cuerpo, ¿ya? Dicho esto, chiquillos, la sociedad egipcia, era, ¿cómo decirlo?, jerarquizada. El faraón era el más importante, ¿ya? Y de hecho el faraón era el que comúnmente embalsamaban, a nadie más, ¿ya? Y al faraón, ¿cierto?, se le enterraba en lugares especiales como las pirámides, ¿ya? Después estaba la clase sacerdotal, los escribas, que en el fondo eran las personas que sabían escribir. No todo el mundo sabía escribir, ¿ya? Sino que habían personas de oficio dedicadas a la escritura, que se llamaban escribas. Estaban los soldados, por supuesto, para defender, artesanos y comerciantes, campesinos y los esclavos. Los esclavos, los encargados, ¿cierto?, de el trabajo más fuerte, ¿ya? Por supuesto, sin ningún tipo de derecho, ¿ya? Ninguno. ¿Sí? Chiquillos, ¿alguna duda con esta parte? ¿No? Para ir a la última lámina. Ya. Bueno, y ellos, como ya ustedes también mencionaron, fabricaron las pirámides que están muy bien hechas y perfectamente alineadas, ya. Muchas de ellas están alineadas con, por ejemplo, los solsticios de invierno, de verano, que son los cambios de estaciones, ya. Y son principalmente tumbas mortuorias, ya, en honor a faraones, ¿sí? Su sistema de escritura, los jeroglíficos, ¿cierto?, que permitían hacer registro de lo que hacían. Conocían también el movimiento de la luna, del sol, el movimiento de algunos planetas, de las estrellas. Tenían un gran conocimiento de la matemática y, por supuesto, también tenían un gran conocimiento de la hidráulica. ¿Qué es la hidráulica, cierto? El poder controlar el agua, ¿ya? Tal como lo muestra la imagen que está acá abajito, ¿cierto? Ahí ven cómo el río entra, ¿cierto?, hasta cierta zona y sale, ¿ya? Y eso permite el regadío de los campos y con ello también el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Y con el río también, como les mostré en la primera lámina sobre los egipcios, en las épocas de crecida, el río cubría extensiones de tierra, y en esas extensiones de tierra ellos después podían sembrar, ¿ya? Aseguraban comida y aseguraban el abastecimiento de agua para la población, ¿ya? Entonces, como se muestra hasta aquí, chiquillos, estas son sociedades en extremo complejas, ¿ya? Tenían que tener un gobierno, formas de desarrollo, formas de control social, formas de control de agua, ¿cierto? De modo tal de garantizar la supervivencia de la población que ahí habita, ¿ya? Eso. Preguntas, chiquillos. Dudas. Profesor, disculpe, ¿usted podría poner un segundo esa imagen donde dice la sociedad egipcia, donde está el faraón, la clase sacerdotal, escriba? ¿Esa? A ver. ¿Esa que está ahí? Ya. Esa, sí. Un minutito. La dejo ahí nomás, no se preocupen. Ya. Gracias, profe. Bueno, chiquillos, dudas.
Consulta. A modo de resumen, ¿qué es lo importante de tener en cuenta aquí para que no se mareen con tanta información, chiquillos? ¿Ya? Gracias, profe. Bueno, lo primero que tienen que tener claro, chiquillos, a modo de resumen, es que en el mundo antiguo, ¿cierto?, se desarrollan grandes civilizaciones. Dentro de esas grandes civilizaciones destacamos a Mesopotamia y a Egipto. ¿Ya? ¿Qué tienen en común estas civilizaciones? Tienen en común que se desarrollan en torno a cursos de agua, a los ríos. ¿Ya? Tienen en común que desarrollan escritura. ¿Ya? Tienen en común que construyen obras monumentales, es decir, obras gigantes, como las pirámides o los zigurats. ¿Ya? Y que son generalmente sociedades jerarquizadas y politeístas. ¿Qué significa eso? Significa que hay una estructura que sostiene socialmente a la civilización, desde el más importante, desde esa perspectiva, hasta el menos importante, ¿ya? Y que además creían, ¿cierto?, en deidades que comúnmente le asociaban atributos a la naturaleza, al viento, al sol, a la luna, a la lluvia, al trueno, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que ustedes a grandes rasgos deberían manejar, chiquillos. ¿Ya? Eso, ¿sí? Para que no se asusten con tanta información. ¿Ya? Aquí yo lo estoy simplificando un poquito la vida. ¿Ya? ¿Sí? Preguntas, chiquillos. Ya estamos por terminar. ¿No? Ya, vamos a salir de aquí. Preguntas, chiquillos. ¿Jeroglíficos lo escribían en madera y en piedra o no? No, no, lo escribían en los papiros. Ay, ay, ay. ¿Ya? En los papiros. Súper bien. Pregunte nomás, adelante. Moisés tiene levantada la mano. Sí, que recién los jeroglíficos lo escriben en papiro, me dijo usted, y el lino puede ser, ¿no? Más en papiro, el lino a veces lo ocupaban para dibujar, más que para escribir. Ah, ya, ok. Dibujo, listo. Muy bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿No? Ya. Súper bien. Ya. Antes de cerrar, vamos a hacer las preguntitas finales de cierre para ver cómo estuvo la participación hoy día en la clase. ¿Ya? Van a ser 5 preguntas solamente. Mira. ¿Ya? 5 preguntitas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Para que ustedes vayan respondiendo. Primera pregunta. Pregunta número 1. Dice... Ay, se me pegó. Ay, perdón. Ya, primera pregunta. La civilización más antigua es Mesopotamia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Ya. Perfecto. Verdadero, verdadero. Muy bien. Sí, la más antigua se dice en torno al 4000 antes de Cristo, es Mesopotamia. Ya, es la más antigua. ¿Sí? Súper bien. Pregunta número 2.
Perdón. Las primeras civilizaciones se desarrollan en torno a ríos. Perdón. Verdadero. Verdadero. Verdadero, Juan. Verdadero. Súper. Bien. Muy bien. Recuerden, Egipto, Río Nilo, Mesopotamia, Tigre y Éufrates. Bien. Pregunta 3. Las primeras civilizaciones construyen arquitectura monumental. Verdadero. Verdadero. Sí. Bien, efectivamente es verdadero. ¿Ya? Ellos construyen arquitectura monumental, que son estos grandes templos, las pirámides, por ejemplo, esa arquitectura monumental. ¿Ya? Pregunta número 4. Las primeras civilizaciones desarrollan sistemas de escritura. Verdadero. Verdadero, profe. Muy bien, efectivamente, el rasgo distintivo de una civilización es que desarrolla escritura. ¿Ya? Muy bien. Y la pregunta 5 y final, vamos a anotar aquí. Las primeras civilizaciones desarrollan ciudades. Verdadero. Verdadero. Muy cierto. Correcto. Muy bien. El eje, ¿cierto?, de las primeras civilizaciones se da en torno a la vida urbana. ¿Ya? Eso es lo que lo hace distinto, por ejemplo, del periodo neolítico o del periodo paleolítico. ¿Ya? Es el hecho de construir ciudades, de tener, ¿cierto?, núcleos urbanos donde hay mucha gente viviendo. ¿Ya? Y eso implica jerarquizarlo, ordenarlo, amurallarlo, protegerlo, construir cosas gigantes, etc. ¿Ya? Chiquillos, súper bien, muy bien. Todos atentos a la clase, ¿ya? Recuerden, la próxima clase nosotros vamos a comenzar la clase con el repaso y con ejercicios de reforzamiento. Ya. La última pregunta y con esto terminamos. Ahí piden una más. Ya. Ya. Las primeras civilizaciones son politeístas. Verdadero. Verdadero. Ay, sí. Muy bien. Muy bien. Efectivamente es verdadero. ¿Ya? Chiquillos, si se dieron cuenta, y si vuelven a ver la clase, se los dejo de tarea, si ven la clase de nuevo, las preguntas que yo le hice eran transversales a las dos civilizaciones que estudiamos, ¿ya? Son características comunes. Y eso les sirve a ustedes como resumen de la clase, ¿ya? Si quieren, por ejemplo, volver a anotar o lo quieren apuntar, lo pueden, ¿cierto?, volver a escuchar, ¿ya? Por si no alcanzaron a anotarlo. ¿Ya? También les sirve de resumen. La pregunta que yo le hice en el fondo es también parte del resumen de la clase, ¿ya? Y usted solo me confirmó lo que yo le decía. Así que todo lo que ustedes dijeron fue correcto, ¿ya? Eso. Chiquillas, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta antes del cierre? No, profe, muy buena y muy clara su clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Muy buena la clase. Qué bueno que le encanta. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, chiquillos. Muchas gracias, ya hace un frío terrible. Ya hace un frío terrible.
Como siempre, les dejo abierto ahí el chat a los que quieran comentar algo sobre la clase, a los que se expresaron verbalmente, muchas gracias por las buenas palabras, eso nos anima a nosotros a seguir enseñando con hartas ganas y harto cariño para ustedes, ¿ya? Chiquillos, Buenas noches, profe. no les quito más tiempo, Buenas noches, muy, profe. pero muy buenas Muchas noches, gracias. Muchas que gracias. descansen, que estén muy Buenas bien. noches, que descanse, abríguese. Muchas gracias, Ah, profe. gracias. Descanse, gracias. Chao, chao. Mañana, harto asado para el trabajador. Eso espero, harto asado nomás. Chao, muy buenas noches. Ya no hay más clase. Feliz día para mañana. De mañana no lo sé, tienen que preguntarle ya a don Eric si es que hay clases mañana, ¿ya? Así que envíenle un mensaje a él para que le aclare si sí o si no, yo lo desconozco, ¿ya? Eso, ¿ya? Muchas gracias a todos, chiquillos, que les vaya súper bien, que tengan una bonita celebración del Día del Trabajador. Y que descansen. Chao, chao. Chao.